cuando estamos hablando del budismo, y sobre todo en este final de conferencia, volver a tratar de entender un poco lo que es el Buda, lo que fue este ser humano, el Buda. Ahora, no sé si te puedes imaginar lo que fue hace 2568 años, el lugar donde ahora está el árbol Bodhi, donde el Buda alcanzó ese estado de despertar. Está en un lugar al norte de India que se llama Bihar. Bihar es el estado, es un lugar bien pobrecito, y hay un pueblito, un chiquito pueblito, que se llama Bodh Gaya. Y dentro de ese pueblito chiquito hay, Bodh Gaya, y dentro de ese pueblito chiquito hay otro que se llama Bodh Gaya. Y si tuviera que buscar una imagen que te recreara Bodh Gaya, es un poquito como Tepoztlán, un poquito, y la verdad no tan bonito, como que Tepoztlán está más bonito. Pero lo que quiero decir es que es un poquito polvoso, un poquito caliente, y no muy agradable. Y la verdad es que nada más tiene un camino que lleva a una terraza, que es amplia terraza, donde hay un montón de formas arquitectónicas que se les llama estupas, que son, en términos descriptivos, como pequeñas pirámides. Y es una terraza amplia, yo creo que como de 40,000 metros, que va bajando y que es el eje, digamos, o más bien, es lo que rodea un árbol. Allá hay un árbol, que es una higuera muy, muy antigua, que se cree que es el árbol Bodhi. Se le llama árbol Bodhi porque es donde el Buda se iluminó. Lo más probable es que no es el árbol Bodhi. Ya el árbol Bodhi hace 2568 años, bueno, seguro, ya no está ahí. Pero ahí ha estado, dicen que es un retoño del árbol Bodhi. Sea lo que sea, ahí está. Y el gobierno indio, lamentablemente, no ha cuidado de ese lugar. Y lo tiene increíblemente descuidado, hasta cierto punto sucio y un poquito feo, básicamente. Pero lo que ves es increíble, es como una fiesta de color. Ves a personas vestidas de todos los ropajes que te puedas imaginar, ropajes tibetanos, ropajes de Myanmar, antigua Birmania, ropajes de Ceilón, ropajes de Japón, etcétera, de donde quiera. Y son monjas, laicos, que están alrededor del árbol Bodhi. Algunos haciendo algunas ofrendas, algunos poniendo flores, poniendo incienso, cantando algunos mantras, haciendo algunas plegarias, etc. Y todos, y tienen la costumbre, bien chistosa, eso es India, venden un papel que es como, le llaman papel de oro, que no es de oro, pero parece de oro, ¿no? Porque está muy dorado. Y lo que haces es que ese papel, cuando lo tallas en cualquier cosa, queda dorado. Y se ve un poquito charro, pero les gusta, la verdad, les gusta mucho. Entonces, el pobre árbol Bodhi está tallado donde quiera con ese dorado. Y luego pusieron como una construcción alrededor para que la gente no se acercara mucho, pero también la construcción está llena de dorado. El piso está dorado, las hojas están doradas, todo está dorado. Entonces llegas como algo increíblemente kitsch, pero ahí está el árbol Bodhi. Ahora, te sientes conmovido, no puedes, porque es un árbol frondoso, inmenso. Y te sientes conmovido. Bueno, y no solo por eso, porque el árbol como tal ya está vivo. Tantas personas han depositado su confianza, su devoción, su fe tan grande en que ese árbol es verdaderamente algo que corresponde al árbol que estuvo el Buda, que sientes la atmósfera alrededor del árbol viva. Sientes que hay algo como vibrante en el lugar, pero al mismo excitante, podrías decir, pero al mismo tiempo sereno. Y invita a meditar. Y es lo que hace la gente, se sientan así y se ponen a meditar durante unos segundos. Y todo tipo de cosas te pasan en ese lugar. Ya que estás ahí sentado, no tarda una hojita, y es lo más romántico del mundo, una hojita cayéndose ahí, y te cae exactamente en la pierna, y tú dices, no hombre, yo ya me voy a iluminar aquí mismo. Se vuelve increíble. Pero luego lo vuelve muy enternecedor porque la vida inmediatamente te agarra. Y de repente llega un niño, hay muchos mendigos allá en Bodh Gaya, un niño, y te dice, ¿me la regalas? ¿Me la regalas? Y porque ellos las venden. Esas hojas son muy preciadas porque los niños van y las venden. Entonces tú ahí tienes tu hoja, te cayó en tu momento y dices, qué maravilla, la voy a guardar por el resto de mi vida. Y llega un niño y te la pide. Y pues uno no tiene corazón para decirle, no es mía, consíguete la tuya. Sino nada más le dices, claro, tómala, ¿no? Y ahí se va la hojita y ahí se va.
Entonces, ahora, hace 2568 años no había este lugar, no había nada de esto, era solo jungla posiblemente, en mayo, en el día de mayo, y Siddhartha, el que todavía no era el Buda, Siddhartha Gautama, se acercó a ese árbol a sentarse, a cobijarse del fuerte sol de mayo, y simplemente decidió, con un momento de convicción muy profundo, no levantarse hasta que pudiera, de alguna forma, discernir el propio tejido de la existencia, discernir la naturaleza de las cosas. Y nos dice la tradición que permaneció 8 días, con 8 noches, ahí sentado, meditando. Dice 7 días, 7 noches, ahí sentado meditando. Hasta que en esa luna llena de mayo, en ese punto, en la madrugada, pudo tener en su experiencia de absorción completa, en un foco completo de atención consciente, pudo tornar su mente a observar aquello que lo había llevado a buscar la liberación, la iluminación. Cuando él era joven, tenía 29 años apenas, esto fue 6 años después, cuando se sentó en el árbol Bodhi, vio las 4 escenas. Vio a una persona enferma, vio a una persona vieja, vio a una persona muerta. Estas 3 primeras escenas fueron lo que lo simbraron, desde la cual decidió emprender un momento de renuncia y dejar atrás sus obligaciones, digamos, convencionales. Hubo una 4ª escena, la escena en la cual él vio a un hombre que había renunciado a la vida y tenía un semblante sereno y había decidido buscar un sendero hacia la verdad, hacia la trascendencia, hacia una liberación completa. Esto lo inspiró, como dije, a llevar a cabo este periodo. Se involucró en muchas prácticas ascéticas, en muchas mortificaciones, pero después recordó una experiencia espontánea que tuvo de joven, en la cual se absorbió en un estado meditacional, y esa fue su intuición. Le dijo que era por ahí donde podía generar las condiciones para ver o resolver ese tipo de disyuntivas, y lo hizo. Se nos dice que entró en un estado de absorción muy profundo, desde la cual pudo contemplar la condición de la vida. Pero la vida no como la experimentamos tú y yo la mayoría de las veces, como algo inmediato que está ahí, sino la vida como se va, digamos, manifestando con la vejez, la enfermedad y el deceso natural. Este hecho de impermanencia, aunado con el hecho de insatisfacción que él sentía a partir de este evento, lo llevó a esta vislumbre, a este darse cuenta, a este discernimiento completo que el budismo le llama el despertar, la iluminación. El budismo es muy reticente de ahondar en los detalles específicos de lo que es la experiencia de meditación o incluso la experiencia de alguien que ha llegado a ese estado y cómo ve las cosas. Aunque es reticente, lo ha dicho, pero más que nada el budismo no trata de inventar un tipo de filosofía para explicar esto, sino trata de crear una instancia de práctica para que nosotros, personas como tú y como yo, nos animemos a encontrar métodos, formas para llegar a ese mismo estado de darnos cuenta. Todo el Dharma, todo el sendero es eso. Inmediatamente después de su iluminación, un tiempo después, empezó a enseñar el Buda, empezó a compartir. Ahora, empiezo con esto porque sigue siendo, a pesar de que el budismo es reticente de hablar de esto, sigue siendo fascinante como imaginar qué fue lo que pasó al Buda cuando se dio cuenta de la naturaleza de las cosas. Y en realidad, pues, mucho de lo que hemos hablado en estas conferencias ha tratado de crear o de hablar de los modelos, digámosle así, de las formas en que el budismo ha tratado de articular lo que tomó lugar al Buda. En la segunda plática, después de lo que hablé propiamente de lo que es ser budista, que es un acto de ir al refugio, al Buda, Dharma, Sangha, a partir de una experiencia de insatisfacción, donde uno, con confianza e intuición y un poco de razón, encuentra en el Buda, Dharma, Sangha algo que hace sentido y a partir de eso se involucra en un proceso de práctica. Este proceso de práctica implica un camino de ética, de normar tu forma de comportarte para evitar estados mentales torpes y cultivar estados mentales hábiles. Un sendero, un entrenamiento de mente, de meditación,
y un sendero de contemplación con respecto a las cosas, o como le llama el budismo, sabiduría, ética, meditación y sabiduría, ese camino triple, que puedes decir que es una forma de hablar del Dharma, el camino triple, que a la vez es Sila, Samadhi, Prajna, que a la vez es algo que crea las condiciones para que uno pueda ver, contemplar la naturaleza de las cosas y pueda uno entenderlas. Ahora, cuando uno llega a la maduración de estos tres entrenamientos y uno puede mantenerse en una contemplación o en un objeto, por decirlo así, una forma de articular que ha tenido el budismo, desde las cuales exprese, cuando menos en términos conceptuales o simbólicos, algo de la naturaleza propia de las cosas, como por ejemplo, todas las cosas son impermanentes, existe la insatisfactoriedad, las cuatro nobles verdades, lo que sea, cualquier artículo que te permita, que a partir de su importe, en este caso conceptual, te permita acceder a algo propio de la naturaleza de las cosas, dentro de ese estado sereno, ese estado concentrado, tranquilo, puedes tener una percatación, puedes entender, puedes darte cuenta. Ahora, a ese entendimiento, a ese insight, a esa eureka, ese gran eureka, puede significar entrar a un flujo irreversible hacia la iluminación. A partir de que entiendes algo de la naturaleza de las cosas, dentro de un ejercicio de contemplación serena, concentrada, incluso absorta, puedes acceder a este flujo irreversible hacia la iluminación. El budismo temprano lo expresó así. El budismo tardío, que se le llama Mahayana, lo expresó de otro modo. Y lo expresó como en términos de que había algo inmanente en uno mismo, no trascendente con respecto a un entendimiento a partir de ver la naturaleza de las cosas, sino algo inmanente en nuestra condición, desde la cual puede surgir una voluntad irreversible hacia la iluminación por el beneficio de todos los seres. Incluyeron un aspecto de compasión, de empatía, de sensibilidad profunda hacia otros, y a partir de esto, la iluminación se convertía en un imperativo para alcanzarla, para el beneficio de otros. La semana pasada vimos algo de eso, y vimos que dentro de la tradición tardía del budismo, varios acharyas, como se les llama, varios maestros, hablaron de las condiciones necesarias para que surja esta voluntad hacia la iluminación por el beneficio de todos los seres. Tiene un nombre chistoso, es el nombre de bodhicitta. Esta es la gran doctrina del bodhicitta, que habla de ese momento en el que surge esta voluntad, este imperativo irreversible a la iluminación. Y hablé que no son dos modelos diferentes. El modelo de la entrada al flujo, a partir de darte cuenta de la naturaleza impermanente, insustancial o insatisfactoria de las cosas, y el modelo del surgimiento del bodhicitta, a partir de, digamos, las contemplaciones de Vasubandhu, estas cuatro contemplaciones, o del camino del Bodhisattva que relata Shantideva, el poeta Shantideva, en su obra Poricharavetara, perdonen tantos nombres, pero así son, no son dos modelos. Puedes decir que el primer modelo, el modelo temprano, tiene que ver con una noción o un paradigma en el cual se asume que la realidad, el despertar, el dharmakaya, lo que es las cosas, es algo trascendente, es algo que existe dentro de un orden trascendente. Cuando tú depositas un modelo en el cual la realidad o la bondad o lo que sea está fuera como algo trascendente, tu relación con eso es crear un desarrollo sistemático en la práctica para llegar a él. Tú estás avanzando hacia él dentro de una autodisciplina, dentro de una práctica. El modelo tardío tiene otro modelo. No habla de una realidad trascendente, no habla del despertar, no habla de la iluminación como algo que existe trascendente, sino existe de una forma inmanente. La voluntad a la iluminación es algo inmanente a la condición de la conciencia. En este caso, todos tenemos el bodhicitta como simiente en nosotros. Y la forma en que tienes que crear las condiciones para que surja esa voluntad hacia la iluminación por el beneficio de todos los seres es a partir de descubrir o dejarte llevar. Por eso que ya está inmanente.
La realidad misma es inmanente en este instante. Y tu práctica no consiste en avanzar progresivamente hacia ella, sino en abrirte a ella. Abrirte a esta voluntad de alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Abrirte a esta voluntad de compasión. Abrirte a esta sabiduría que reconoce las fallas de la existencia condicionada. Simplemente descubrirla. Descubrir algo que ya existe en ti. Esa confianza en el Buda, lo que habló Vasubandhu, y abrirte a eso, y a partir de esto descubrirla. O ver que el bodhicitta es otra forma de hablar. La inmanencia tiene como dos ángulos. Uno que es descubrimiento de esa parte inmanente de la realidad en ti, y abrirte a descubrirlo, como hace la tradición Zen, que es todo un programa de descubrir la budeidad en ti, propiamente que tú ya eres un Buda y que descubras eso. El modelo de inmanencia tiene otro ángulo, que es ver que realmente el bodhicitta, en este caso, esa voluntad hacia la iluminación, está inmanente en el universo. El universo está en un proceso de autotrascendencia que está constantemente queriéndose instar en quien se permita o quien lo permita. Entonces, cuando tú ves como esta voluntad hacia la iluminación por el beneficio de todos en el universo, en todo en lo que se manifieste, simplemente tu trabajo espiritual es de abrirte y dejarte llevar por él, rendirte a él, tener confianza en esa voluntad hacia la iluminación y simplemente rendirte. Muchos de los rituales de la tradición del budismo tardío tienen que ver con eso. Simplemente ríndete, déjate llevar, deja que te arrastre esta voluntad. Es muy hermosa y forma de practicar porque simplemente implica en ver cómo se manifiesta en esta forma la iluminación en todo y tratarte de dejarte llevar. Todos los modelos tienen peligros y todos tienen ventajas. El primer modelo, el modelo de llevar a cabo una práctica hacia algo trascendente, es muy bueno porque sabes hacia dónde vas y sabes lo que tienes que hacer y depende de ti. Pero el problema puede ser que se ve lejísimos la meta espiritual. La iluminación se ve a eons de tiempo. ¿Cuándo voy a llegar? Y parece que el sendero tiene la ventaja de ser muy clara y que dependa de ti, de tu propia autosuficiencia, pero se puede ver como algo muy lejano. Nunca vamos a llegar. Nunca. El amor incondicional se ve lejísimos. La atención consciente, pues no sé dónde anda. Pero ahí hay que darle. El corrector es el modelo inmanente. El modelo inmanente de descubrir la budeidad es muy positivo. Realmente, cuando haces atención consciente, no se trata de trabajar diligentemente para desarrollar atención consciente y poner esfuerzo y mantente. Oye, ya me fui. No, regrésate, ahí estás. No, depende más bien de descubrir que tú ya tienes atención consciente en ti. Ya descubrirte y abrirte a eso. ¿Dónde está la hebra de atención consciente en mi experiencia? Y entrar en ese flujo de descubrir. El peligro de ese modelo, que es muy positivo, es que te empiezas a engañar a ti mismo. Que cuando no estás atento y estás completamente disperso, estás diciendo, hay una hebra de atención consciente por ahí. Cuando no la hay. Cuando estás practicando el amor incondicional, hay amor por algún lugar, pero quién sabe dónde. Pero ahí estás y te estás engañando. Tiene ese peligro. Acuérdate, todas las religiones tienen sus peligros, no creas que nada más es el budismo. Todas tienen sus consecuencias desintencionadas. El modelo de inmanencia con respecto a algo afuera tiene la ventaja de que simplemente te pone en contacto con lo positivo que está a tu alrededor y te crea una empatía hacia lo bueno que está ahí. No importa la situación tan difícil que esté externamente, además, hay algo positivo que te puedes dar, te puedes rendir, te da una confianza en prestarte algo más grande. El peligro de esto es que ¿qué pasa si te encuentras que a eso que le has depositado tu confianza y que te estás tratando de abrir, digamos un grupo espiritual en el cual tú confías que ha de haber algo del bodhicitta expresando en ese grupo, no lo hay? Y estás nada más de ahí de una forma aferrada tratando de buscar algo que no está ahí. O incluso, en el peor caso, que sea un grupo que no sea positivo y que sea un poco manipulador por un líder que no está bien y te lleve o te pierda de algo. Todos los modelos tienen peligros y todos tienen ventaja. La verdad, yo creo, en términos reales de experiencia, es que todos vamos a empezar, o la mayoría de nosotros vamos a empezar, con un modelo de autotrascendencia.
en el cual vamos a asumir el budismo y vamos a decir, pues ahí está la verdad, ahí está la iluminación, y voy a tener que pues, hacer el esfuerzo. Y ahí está. Pero en algún momento, si tu práctica es efectiva, vas a decir, necesito prestarme a otra dimensión. Después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, pueden ser 5 años, 10 años, 20 años, 2 vidas, no sé, o sea, lo que sea. Pero tarde o temprano vas a ver que no todo depende de ti, sino que te tienes que abrir a otra dimensión. Y ahí te puedes abrir a una dimensión, como decimos en el budismo, del Dharmakaya, como que informe en tu práctica los budas y bodhisattvas, personas más sabias, el mismo Buda, a través de las escrituras, y tú puedas abrirte a algo inmanente que está con la tradición budista, ya sea a partir de ti o ya sea a partir de la otra, de algo más grande. Sea como sea, vamos a ir anfibiamente incorporando elementos de práctica que lleven a algo inmanente o algo trascendente, pero puede ser útil. Ahora, eso es también útil cuando encuentras otras formas de budismo. De repente vas a ir a lugares en que tiene una aproximación al budismo que tiene que ver con esta idea de trascendencia. Y a veces vas a ir con otras que tienen lo de inmanencia. Y puedas entenderlo. A veces no, a veces algunos budistas no reconocen que están siguiendo un modelo u otro. Simplemente como que, pues tal vez no te entiendan. Si de repente tú llegas, oye, ¿ustedes están tomando el modelo trascendente o inmanente? Tal vez no te entiendan, bueno, quién sabe, ¿no? Tal vez te encuentres con una persona que está familiarizada con esos conceptos, porque en realidad son conceptos que tienen que ver con la filosofía o la teología propiamente cristiana, no tanto con la budista. Sí, el budismo tiene el concepto de tariki y hariki, que hablan de autopoder o el poder de otro, que confiere, en este caso, el Dharma, y son similares a estos, pero no sé, a veces no se traducen en esos términos. Ahora, el modelo de alcanzar el flujo a partir de percatar de las cosas, o que despierte, que se geste la voluntad de la iluminación por el beneficio de todos los seres, es las formas que el budismo ha tratado de explicar lo que tomó lugar cuando el Buda estaba sentado en el árbol Bodhi y alcanzó la iluminación. Ahora, sea como sea lo que el modelo, realmente, como el Buda lo dijo cuando alcanzó la iluminación, absolutamente todo lo que acontece, todo, inclusive la iluminación, ver las cosas como son, acontece a partir de condiciones. El Buda expresaba que la naturaleza de las cosas es condicionada y que todo surge a partir de condiciones y todo cesa cuando esas condiciones cesan. Absolutamente todo. Ahora, cabe preguntar, ¿cuáles son las condiciones que nos permitan a los occidentales hoy en día que surjan esa forma de ver las cosas, ese despertar? ¿Qué condiciones tengo que crear yo para que surja, ya sea entre yo al flujo, la visión clara, vipassana, o que surja el bodhicitta? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, los budistas hablamos de que hay 3 condiciones que deben de estar presentes para que surja, como le quieras llamar, surja esa visión clara o surja el despertar, que surja ese flujo irreversible que te pueda llevar a la iluminación. Y son muy sencillas y son muy prácticas, y de eso quiero hablar. Lo primero es que tienes que tener primero una práctica, o una práctica en el Dharma. Lo segundo es que tienes que tener una vida en el Dharma. Y lo tercero es que tienes que tener un servicio en el Dharma. Y voy a hablar, porque esto es práctico, no es tan. No es. Y que estas son las 3 condiciones que van a permitir que surja esa visión, o que llegue ese flujo irreversible, o que surja esa voluntad de hacer la iluminación. Primero, práctica budista. A mí me gusta la palabra práctica, porque lo habla y la palabra lo dice, es algo práctico. Tienes que encontrar un sistema, tienes que encontrar una forma de practicar que sea ordenada, que sea regular, y que a partir de ella puedas transformar tu mente, puedas transformar tu forma de ver las cosas, puedas transformarte tú mismo. Ni modo, la práctica espiritual no nos va a caer así, aunque estuve hablando de que puede ser algo inmanente,
la mayoría de nosotros vamos a tener que hacer un tipo de esfuerzo. Incluso en un modelo inmanente tienes que hacer esfuerzo de abrirte y de descubrir algo en ti o abrirte en otros. Entonces el esfuerzo nunca está fuera de la práctica. Hay que encontrar una práctica. Ahora, el budismo es muy claro, es clarísimo en eso. Tiene que haber una práctica que tenga que ver con ética, con tu cuerpo, tu palabra y tu mente. Tiene que haber una práctica que tenga que ver con la meditación y tiene que haber una forma de enfocarte, enfocar una perspectiva, contemplar las cosas que correspondan a las cosas. Sabiduría. Está el camino triple, está el camino óctuple, están las 5 facultades espirituales, las 6 alas de la iluminación, etc. Los 4 grandes esfuerzos. Todo el budismo lo que es métodos de práctica que a partir de prestarte a ellos puedes llegar a esta iluminación. Pero hay que reconocerlos como tal y saber qué es tu práctica y hacerlos regularmente. No sé ustedes mucho, pero yo cuando empecé el budismo, pues tomé el sendero de pasos irregulares. Un día meditaba, 2 días no meditaba. 3 días meditaba y los canjeaba por 2 días de juerga el fin de semana. O sea, había como algo muy irregular. No eran grandes juergas, no crees. Bueno, luego te cuento. Ahora, realmente era irregular. A veces estudiaba, a veces no. A veces prefería irme de vacaciones que irme a retiro. Estaba todo irregular. Pero tarde o temprano en esa irregularidad empieza a reconocer que hay algo en el Dharma, hay algo en estar consciente, hay algo en la meditación, hay algo en tratar de moldear tu comportamiento. Hay algo fascinante y de descubrimiento con respecto a cómo el Buda o el budismo, el Dharma, ve las cosas. Cositas tan sencillas como la impermanencia, la insatisfactoriedad, lo precioso de la vida humana. Acciones tienen consecuencias. Esas como semillas que se quedaban en uno y que a partir de que uno tomara un enfoque a través de ellas, las cosas hacían sentido. Es como contemplar con sabiduría las cosas. Ahora, tarde o temprano llega eso y uno empieza a tomar un compromiso de hacer una práctica más regular, de unirse a un grupo, de tratar de hacer algo, de confiar en un maestro que tenga un sistema y aprender. Es un poquito como cuando, imagínate que quieres aprender tenis. Cuando aprendes tenis, pues estás un rato con un entrenador o con una entrenadora y te enseña un revés, haces una otra, y luego te vas con otro entrenador, y luego te unes a un club, y luego estás con un grupo de amigos y todo. Pero de repente te das cuenta de que tienes cierta habilidad para el tenis. Y dices, tengo que esforzarme más. Entonces, escoges un maestro. Y dices, con este maestro o este entrenador me voy a quedar a aprender bien tenis. Y me voy a comprometer con él o con ella para hacerlo bien. Y te ciñes a la forma, al sistema, a los métodos que él tiene para rendir tu capacidad de aprender tenis y hacerte bien. Tarde o temprano uno tiene que hacer eso. Realmente yo soy del pensamiento de que el progreso espiritual es bien difícil y tienes no solo que tener una clara guía, sino tienes que tener un contexto humano que te inspire a llevarlo a cabo. Si no, tu proceso puede ser mucho más largo y eso implica ceñirte de no estar un poquito como tomando y dejando diferentes tradiciones y decir, con este maestro que tengo confianza, me voy a dar y me voy a comprometer y lo voy a hacer. No implica, bueno, no sé, depende de qué tan intenso lo quieras llevar, pero tal vez no implique irte a Tibet y rendirte con un tulku ahí por el resto de los próximos 10 años, ni irte a una cueva a hacer, no es tan romántico a veces, más que nada porque ya no hay cuevas, más que nada porque vas a Tibet y los maestros los vas a ver en una fila de 685 personas antes que tú, ahí tomando enseñanza, un poco lejana. No, vas a tener que conseguir un grupo de personas vivas que tú confíes que estén practicando y a partir de estar con ellos poder entender un sistema desde el cual puedas hacer más regular tu práctica. Ahora, la práctica tiene frutos, empieza a tener frutos en ti, empieza a darte algo, empieza a ver que algo cambia en ti. Y realmente lo ves, no es abstracto, no tienes que esperar, empieza a ver que realmente te empiezas a ser una persona con más tranquilidad, con más sencillez. Los preceptos ya no son algo abstracto, empiezan a ser algo vivo. Hasta lo chistoso es que cuando practicas, tú no notas necesariamente que estás cambiando. La gente alrededor tuyo está cambiando, nota que estás cambiando. Y de alguna forma paradójica, tú notas que la gente alrededor tuyo está cambiando y que a partir de que ellos cambien, tú también estás cambiando. La verdad es que ellos no están cambiando, tú estás cambiando, pero lo estás viendo diferente y tiene que ver con ese cambio que estás viendo que otros cambian. Sea como sea,
empiezas a ver frutos, empiezas a ver algo. Tu práctica se está haciendo más firme, empiezas a confiar. El budismo no es una broma. El budismo no es nada más un entretenimiento a lo largo de mi vida, o el Dharma, desde el cual yo puedo. Hay algo verdaderamente que me puede transformar y puede cambiar completamente mi existencia. Si empieza a ser algo precioso para ti, o como decimos en la jerga budista, empiezas a ir a refugio mucho más sincera y efectivamente hacia el Buda Dharma Sangha. La segunda condición es vida budista. Bueno, le llamo vida budista, pero es vida en el Dharma. Ahora, si te fijas, es como natural. Si tú tienes una práctica dármica, si realmente empiezas a tratar de ser más amable, más atento y todo, va a tener que repercutir en algo en tu vida. Y la verdad es que a veces, esto se tiene que decir, porque a veces pensamos que, ¿qué tal si mantengo mi práctica dármica aquí y sigo mi vida exactamente igual como estaba? Y puedes hacerlo por un rato, pero tarde o temprano empieza a haber una tensión en la cual tu vida tal y como es, tiene que cambiar, tiene que estar informada por el Dharma. Tiene que haber cierto nivel de congruencia con respecto a lo que quieres practicar que se refleje en tu vida cotidiana. Si no tiene eso, la pregunta sería, si tu vida no es dármica, tu práctica es dármica, ¿puede existir una práctica dármica sin una vida dármica? Creo que al principio casi es inevitable pensar que sí. Como que puedo mantener mi vida intacta sin que se mueva y mi práctica dármica. Es como, yo le llamaría budistas de fin de semana. Que los fines de semana practican bien. Y a lo largo de la otra semana, pues es negociable, ¿no? Y la idea es como que mi vida como está no me afecta a mi práctica. Pero si tu práctica no afecta a tu vida, ahora, no significa que afecta, suena como medio dramático, pero empieza a haber cosas que tú empiezas a cuestionar, inevitablemente. Empiezas a cuestionar de una forma muy inmediata tus hábitos, por ejemplo, de comida. La verdad es que tenemos cada hábito de comida, los seres humanos. A veces me pregunto, muchachos, hoy en día nos sentimos avergonzados, por ejemplo en México, de cómo trataron en la colonia a los indígenas y consideramos inmoral la forma en que lo trató, en este caso fue la colonia, la iglesia, a los pobres indígenas cuando llegaron aquí, cómo destruyeron su... Y lo consideramos inmoral. Consideramos inmoral lo que hizo el porfiriato con respecto a someter a los campesinos, a siervos prácticamente. Y fue una cosa, una esclavitud horrible. Consideramos vergonzoso la forma en que se ha tratado a las mujeres a lo largo de los siglos, a los homosexuales, a las minorías, la negligencia con las personas con discapacidades. Eso lo damos por hecho hoy en día. Pero ahora, la pregunta es, ¿de qué nos vamos a avergonzar en 100 años? ¿O de qué se van a avergonzar tus tataranietos de lo que estás haciendo ahorita? Y que no te das cuenta, que no es ético. Que no te das cuenta de que no es ético. De cómo tratamos a nuestro cuerpo, tal vez. De cómo tratamos a nuestro planeta. Cómo tratamos a nuestro planeta, de la negligencia que tenemos y tal vez de ciertos hábitos alimenticios, de cómo tratamos a los animales, que los consideramos nada más producto de consumo y no vemos. Cuando tenemos tantas opciones de cómo comemos, comida chatarra. Tal vez tu tataranieto decían, ¡qué bárbaro! Mira, ¿ves a mi abuela? No era gordita porque nada más, comía carbohidratos como Dios le daba gusto. Era como, o lo que sea, ¿no? O grasa, o sal, o azúcar. Tenían una bebida que era negra y se tomaban hasta 2 litros de esa bebida, lo que sea, ¿no? O sea, la práctica dármica, algo tiene que empezar a tocar tus hábitos, ¿no? No quiero decir en qué forma ni nada. Y puedes alcanzar la iluminación aunque no seas vegetariano, pero ahí hay algo, ¿no? Otra área que empieza a tocar tu práctica de tu vida es, o a ver, díganme ustedes, muchachos, ¿qué se les ocurre que pueda hacer? Otra área, está tus hábitos alimenticios. Perdón, es que a mí en vez de responder me surge más la duda de dónde pones, más bien, ¿a quién le depositas la autoridad de decir
si efectivamente estás siendo congruente no o no. Porque, por ejemplo, un poco en broma has hecho el comentario de que, por ejemplo, que hay gente que cree que los budistas no comen helado, ¿no? Y dices, ¿quién te dice que los budistas no comen helado, no? Y luego, y la otra vez, por ejemplo, de la cerveza, ¿no? Es como, pues tú ya tú dirás si te gusta tomar alcohol, ¿no? Pero me parece que me parece interesante que lo dejan como que tú solito lo evalúes, y también esto que decías de acoplarte a las circunstancias, me parece que siempre podemos tener una respuesta nosotros, pero me surge la duda de si en realidad, ya que te adentras más en los estudios, hay alguien que te puede dar una guía, parámetros claros. Pues yo creo que siempre va a haber alguien que te va a querer decir, ¿no? Ay, lo que debes hacer es eso. Pero si te fijas, es como tu práctica espiritual, tu práctica del Dharma, te debe de dar un sentido común. No es tan difícil. O sea, de veras, no es tan difícil. Cuando te veras te pones a pensar en ciertas cosas, dices, no, pues aquí, oye, si tengo que hacer algo con mi vida, ¿eh? Está esto, está aquello, está... O sea, empiezas a encontrar cosas que dices, de veras sí tengo que cambiar hábitos, ¿no? Hábitos de daño a tu cuerpo, fumar, tomar alcohol, cómo te alimentas, cómo no te ejercitas, cómo... Es sentido común, si te fijas... O sea, si la práctica dármica no te da la claridad como para que puedas voltear y decir ciertas cosas con cierta integridad y humildad, y decir, sí las tengo que cambiar, pues ahí tal vez necesita un poquito, ¿no? Pero pues ahí está el sentido común, ¿no? La misma sangha, te topas con budistas y te empiezan a preguntar, oye, ¿por qué no eres vegetariano? Nada personal con el taco que estás a punto de echarte a tu boca, pero... Me estabas hablando hace 5 minutos del maravilloso retiro de amor incondicional que fuiste. Y veo que traes un taco de cochinita pibil en tu boca. No sé. Y tú mismo te das cuenta y dices, no, pues sí es cierto, ¿no? Pues ¿qué es esto? O lo que sea, ¿no? Otra vez me metí con la alimentación. Luego, pero nada más para completar un poquito, muchachos, la otra área que es inevitable que va a tocar el Dharma es la de tus relaciones humanas, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Ahí hay un área, de veras, son un área. ¿Qué es? O sea, con tu pareja, ¿no? Con tus relaciones humanas. Y no quiero ir a detalles, ¿no? Pero, bueno, si quieren, sí, pero... o sea, no sé, es un área que ahorita ves tanta confusión, ¿no? Y que la otra vez alguien dijo en un grupo de estudio, ¿cómo dijo? Algo fascinante que dijo, es que a veces toma más de 2 para que funcionen 2. Está bonito, ¿no? Y luego, ¿y te dijeron cuántos más? O sea, si te fijas, es como parte de una idea, ¿no? De que tal vez, ¿no? La canita al aire no está mal, tal vez, no sé, ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con las relaciones con las personas que has decidido compartir. Ahora, tarde o temprano, debes como de cuestionar ese pseudo sabiduría popular o lo que sea, ¿no? Lo mismo es con tu familia. Aquí estoy yo, siendo budista, el Dharma y todo, y llevo 2 meses que no veo a mis padres, que ya viven, que están viejitos, y que no les hablo o lo que sea, ¿no? O sea, en realidad, tengo una relación con ellos y ellos me dieron la vida, debo estar agradecido. ¿Qué tanto debo de ser congruente con todo lo que me dieron cuando fueron jóvenes y poder responder a ellos? Yo la verdad pienso que si tú tomas la vida espiritual en serio, la vida dármica en serio, y por cualquier razón tuvieras un hijo, harías del crecimiento de tu hijo una práctica espiritual. Tú dedicarías tu práctica espiritual, o harías tu práctica espiritual, cuidar a tu hijo. Ahora, por el otro lado, ahorita tienes una práctica espiritual y estás, tal vez tus padres, en una condición de dependencia, de que dependen de alguien más. ¿No sería congruente que tú ahora hicieras a tus padres, o el cuidado de tus padres, una práctica espiritual? Porque muchas veces se quedan las personas grandes solas, son negligentes. Entonces, parte de tu práctica espiritual debe de empezar a expresar un cariño, un cuidado, un agradecimiento, un estar con tus padres, un darles, o reconciliarte con tus padres. Hay personas que, bendito Freud, pero
Híjole, a tantos terapeutas les encanta decirte que tu papá y tu mamá tuvo la culpa de un montón de cosas que la verdad son más tu culpa que la de ellos. Si te la pones a analizar con toda honestidad, mucha de tu neura es tuya. Y tu pobre madre y tu pobre padre hicieron lo que pudieron. Como tú vas a hacer lo que puedas cuando encuentres. Mi maestro hizo una conferencia, Sangarachita, y dijo 15 puntos para padres budistas. Y el último punto se me quedó muy grabado porque dijo, no te sientas culpable de haber hecho lo mejor que pudiste hacer con respecto a sus hijos. Y la verdad es eso, hay tanta culpabilidad hoy en día de que o estás educando mal a tus hijos o te educaron mal tus padres, que hacen mucha confusión. Pero tus padres hicieron lo que pudieron contigo, nadie les otorgó. ¿Para qué resentirse? Muchas veces hay que reconciliarse, quererlos y darles algo y perdonarlos, lo que sea, olvidarlo, simplemente estar con ellos. Entonces esa es otra área que tu vida en el Dharma puede informar. Ahora la última área que quiero tocar, hay muchas más, pero la última área es la del trabajo. Si tú tienes una práctica efectiva, la parte de tu trabajo la tienes que observar, ¿no? Ahora, no sé, hay trabajos que a veces no son congruentes con la práctica budista. Y no son tan dramáticos, no son trabajos, por ejemplo, que sutilmente implican que para la venta tengas que mentir un poquito, o omitir la verdad un poquito, o ser creativo, que implica propiamente fallar un poquito y dar un lado del objeto, del servicio, o de lo que sea, del producto, de una forma engañosa. Ahora, ahí estás tú, practicando budismo, queriendo practicar verdad, congruencia, lucidez y todo. Y te vas a tu trabajo y haces unas presentaciones que dices, ¿qué es esto? Ahora, te empiezas a sentir mal. Dices, oye, estoy siendo incongruente, O puede haber un trabajo que esté involucrado con una venta de un producto que haga daño al mundo. Venta de alcohol, venta de cigarro, o estás en la publicidad y te estás prestándote a una compañía que sabes que está dañando al mundo, que no es ética, que no es íntegra, que solo quiere. Entonces, o es un trabajo que al final del día te deja tan exhausto que no puedes meditar. O te deja con un estado mental que no puedes meditar, que no puedes hacer. O que no te deja ir a retiro, etcétera. Yo sé que la situación está muy difícil de trabajo. Por favor, no me la hagan más difícil los budistas. Acabo de conseguir un trabajo y ahora me lo están cuestionando. Yo sé que es difícil, yo sé que eso es difícil, y que muchas veces uno tiene que hacer como ciertas provisionales ajustes en lo que puedo tener los recursos para encontrar, etcétera. Hay genuinas circunstancias que no nos permiten a todos poder escoger el tipo de trabajo que sea más congruente con mi práctica. Pero tarde o temprano, si tu práctica es efectiva, tienes que crear una reflexión con respecto a eso y tratar de buscar un trabajo que sea congruente o que te permita una práctica espiritual efectiva. Entonces está el área de trabajo, está el área de relaciones, está el área de la comida o de tu cuerpo. Y me imagino que hay otras áreas que tenemos que observar. Bueno, esta es la segunda condición, ¿no? Tenemos la práctica como condición y tenemos la vida como condición. La vida en el Dharma, la práctica en el Dharma. La tercera condición es servicio en el Dharma. Ahora, ahí es un poquito más adelante, ¿no? Cuando es lo que hablaba al principio, que tarde o temprano tienes como que encontrar una forma en que puedas hacer un servicio a otros. Un servicio dhármico no necesariamente implica enseñar el Dharma, enseñar meditación, enseñar budismo, crear condiciones, crear centros budistas. No es necesariamente, no lo excluye. Pero servicio Dharma es que todo trabajo, en muchas formas, mucha forma de nuestra vida, es otorgar un servicio a otros. Constantemente estamos dando un servicio. Desde una comida que hacemos hasta lavar los trastes, limpiar una casa, a servir de anfitrión a alguien, ayudar, implica un servicio. Estar vivo implica participar en un servicio hacia otros. Ahora, tú tienes cierta vocación, tal vez tú tienes cierta habilidad, tú tienes cierto conocimiento, tienes cierto aprendizaje. Un servicio en el Dharma es qué tal que hago parte de mi práctica de generosidad y le otorgo algo al mundo para que sea mejor.
buscar algo que puedas ayudar y que puedas compartir con otros y dárselos a otros. Y lo que sea, hacer accesible tu conocimiento, tus habilidades, tu energía, tu tiempo para ayudar a otros. Y no necesariamente tiene que ser una ayuda espiritual, aunque no la excluye, sino una ayuda que haga, que alivie a otros, que le aporte a otros, que sostenga a otros, que genuinamente permita a otros ser. Y hacerlo de una forma generosa. Es como ser algo, permitirme ser objeto de algo más hacia otros. Incrustarlo en tu vida y hacerlo parte de tu práctica. Encontrar formas. Ahora, cuando te pones en esa disposición de mente, empiezas a encontrar cosas que dar. Como dije, pueden ser cosas materiales, puede ser conocimiento, puede ser tiempo, puede ser energía, puede ser cultura, puede ser apoyo emocional, puede ser presencia, por supuesto puede ser el Dharma también, puede ser tu propia vida, lo que sea. Ahora, si tienes tu práctica dármica, si tienes tu vida dármica, si tienes un servicio dármico, cada una va a darle un feedback a la otra, creando las condiciones desde la cual puede empezar a florecer. Verdaderamente una forma de ver las cosas, que ya no tenga una autorreferencia con respecto a mí. Porque lo que más nos impide ver la naturaleza de las cosas es hasta cierto punto nuestra conciencia un poquito fragmentada, un poquito dual, en la que vemos la realidad de una forma referenciada en nosotros mismos, sesgada ante nosotros mismos. La práctica espiritual efectiva, a partir de ética, meditación y sabiduría, trata de erosionar esa forma tan sesgada de ver la vida, un poco egocéntrica, y te trata de abrir a partir de atención consciente, amor incondicional, compasión, ética, los preceptos, la meditación, abrirte a una experiencia de conciencia no diferenciada, no egoica, no referida, no egocéntrica, y abrirte a un flujo en el cual puedas experimentar las cosas como son y puedas ser sensible de otros. Lo mismo, tu vida budista, cuando te empiezas a ser sensible a las consecuencias de tus acciones en tu vida, te está abriendo, está erosionando esa referencia, autorreferencia. Y el servicio dármica, poner todo lo que tienes, haces de lo que tienes, cualquier habilidad, cualquier capacidad, en lugar de volverse el foco de ti como algo, o hacerte protagónico a partir de eso que tienes, sino otorgarlo a otros, empieza a abrirte. Y te quita incluso te quita esa autorreferencia, porque tu práctica budista y tu vida budista incluso se pueden volver una forma de autorreferenciarse de tu propio ego, sobre todo a veces cuando es efectiva. Paradójicamente tú estás haciendo todo para abrirte tu conciencia, pero tu ego la toma y te autorreferencia. Qué buen budista eres, qué vida tan que lo que sea. Acuérdate que el ego siempre va a ser mucho más inteligente que tú. Y va a esconderse detrás de lo que pueda para seguir viviendo. Tiene una capacidad de resiliencia. Si solo tienes una vida budista y una práctica budista y no tienes un servicio budista, un servicio en el Dharma, tarde o temprano el ego va a empezar a hacer de esta práctica, de esta vida, una autorreferencia. El servicio al Dharma es lo que ayuda a que esto no pase. Empieza a haber una retroalimentación en las tres y son las condiciones desde las cuales pueden surgir el Dharma, este flujo no egocéntrico, no egoico, de estados mentales, estados de conciencia, sentimientos, voluntad, que va hacia algo más grande, que no está autorreferido en uno, algo más trascendente, algo verdaderamente inminente, que es algo mucho más puro, mucho más lúcido, mucho más claro, mucho más real. Y a partir de esto podemos ver que surja todo lo que estamos hablando. Ahora, cuando haces eso, el verdadero proceso de conversión en el Dharma ha tomado lugar, está completo. Empezó con un momento de insatisfacción y acabó en estas condiciones que permitieron a este flujo del Dharma surgir, diferenciado, irreversible, hacia algo mucho más trascendente.